El Barcelona y Tata Martino, es una sorpresa. Sí, para mí muy grande, ¿no? O sea, muy buena, muy grande, porque es un amigo. Yo siempre a todos he recomendado al Tata Martino para traerlo a España. Unos decían que no tenía experiencia, otro que era muy joven, otro que no. Y mira, el Barça se ha fijado en él. Entonces me enorgullece que quizás soy un gran captador en ese sentido, un buen ojeador, como se suele decir, mira, si lo ha fichado el Barça será por algo, lo va a fichar, ¿no? Y yo creo sinceramente que quizás no es el estilo idéntico al Barça, pero bueno, es un jugador que cuando jugamos en Argentino juntos le gustaba muy buen trato de balón, un jugador técnicamente muy bueno, y yo creo que le va a dar ese estilo y esa personalidad. Ya lo hizo con Paraguay, lo ha hecho con Newell's cuando estaba muy mal, lo saca campeón, y yo creo que es un entrenador que trabaja muy bien, que sabe lo que quiere y a dónde se va. Viene recomendado por Leo Messi, que es su gran valedor de Rosario y de Newell's, y creo que le va a dar esa tranquilidad para poder trabajar como mínimo los primeros 6 meses para un entrenador que pueda estar. Yo creo que el Barça se va a volcar con él, ponerle a entrenadores de copiarle o darle cómo juega el Barça, porque no es fácil jugar como el Barça. Yo siempre he dicho que el Barça ha hecho mucho daño al fútbol español, porque como el Barça solo juega el Barça, ¿no? Ni la selección española puede jugar, porque muchas veces juega con 2 pivotes luego. Yo creo que sobre todo lo que va quizás esa valoración que se le da, ¿no? Ese plus de en Argentina soy Dios, en Paraguay he sido Dios y aquí estoy en el Barça, que el Barça es el Dios, ¿no? Entonces tiene que encontrar el sitio y el respeto, ¿no? Yo creo que lo más costa es ganarse el respeto, ¿no? Luego, por trabajo no me cabe duda que sabe muy bien, sabe leer muy bien los partidos, pero yo creo que ahí va a tener ese hándicap, ¿no? Ganarse al público que es un entrenador válido.